los riñones, el apéndice y el ciego. Los riñones, ¿por qué? Porque aproximadamente el 1%, que es una prevalencia muy grande de mujeres con endometriosis ubérica profunda, pueden tener una pérdida silente del riñón. Pueden quedarse monorrenas. ¿Vale? Y no se enteran. No se enteran. Por lo tanto, hay que mirar los riñones sistemáticamente para detectar la hidronefrosis silentes. Por la implantación a nivel de los uretres. Porque atrapa el ureter. Y a lo mejor tú cuando haces la ecografía no te das cuenta de que su ureter está dilatado o no lo ves dilatado. Pero el paciente tiene. Por supuesto, si lo ves dilatado tienes que ir a los riñones sí o sí. Aquí estamos hablando de mirarnos sistemáticamente. Poquitos, pero unos cuantos pensamos que sí. De hecho, en la guía española del examen ecográfico de la endometriosis así lo hemos puesto. Se recomienda hacer una valoración sistemática de los riñones. Y pensamos que también debemos evaluar, sobre todo en pacientes sintomáticas, molestias en fosa ilíaca derecha, el apéndice y el ciego. ¿Vale? Eso, como me dijo uno cuando en la última reunión, eso es para matrícula, ¿no, Luis? Ya, pero joder, pero es que esas lesiones está descrita en la literatura, entre el 5 y el 12% de las pacientes con endometriosis pélvica tienen afectación del uréter, no, perdón, del apéndice barra ciego, depende de la serie que quieras mirar. Entre el 5 y el 12, es una de cada 10. Por tanto, no es una localización. Si decimos que tenemos que mirar la vejiga, que hemos visto que tiene un 6-7% de prevalencia, ¿cómo no vamos a mirar el apéndice que tiene una prevalencia parecida? ¿Vale? Bueno, pero eso no está en el documento y de momento no se va a poner. Yo particularmente lo miro cuando tengo pacientes sintomáticos. De manera sistemática, tal vez no. Bueno, vamos por partes. Compartimento anterior. El compartimento anterior lo debemos de valorar primero siempre empezando en el plano sagital para ver la vejiga. Y en la vejiga hay que fijarse en lo siguiente. Lo hemos visto en el examen esta mañana. Del orificio interno de la uretra al orificio del uréter, eso es el trígono. Del uréter a la plica vesicuterina es la base. El resto es la cúpula y de la sínfisis a la uretra, el espacio vicioso. ¿Dónde se asientan las lesiones de endometriosis más frecuente que mencionaba la vejiga? Aquí. Afortunadamente el trígono es raro, en el espacio uretrovaginal es muy raro, en el espacio de Recium es muy raro y la mayoría están en la base o en la parte proximal de la vejiga. Ahí donde está la mayoría. Plano sagital. ¿Vale? ¿Vale? Meato de la uretra, meato del uréter. De ahí a allí, trígono. De aquí a la, no se ve bien el cervix en este caso, la base. Todo esto, la cúpula. Esto es plano transverso. Todo esto es la cúpula. ¿Vale? Trígono. El plano coronal, el plano transverso. Trígono. Lo hemos visto a la mañana. Y cuando volvemos al plano sagital, espacio extra de recios. Sínfisis, y entre la sínfisis y la vejiga, el espacio de recios. Vale, por lo tanto, lo podemos evaluar todo. Segundo punto, las lesiones. Las lesiones pueden estar, como digo, en el trígono, muy raro, en la base o en la cúpula. Una mujer que tenga una afectación del trígono por una endometriosis, la verdad es que tiene un problema. Porque la cirugía del trígono es complicada porque una lesión del trígono quirúrgica puede dejar una secuela de incontinencia. ¿Vale? En la cúpula, ¿vale? O aquí, en el espacio, aquí es muy raro y aquí también es muy raro. Yo no he visto nunca casos aquí.
aquí ni aquí. Pero hay casos reportados. El urete ya hemos descrito cómo se ve, ¿vale? Y en el urete lo que hay que ver es si el urete se dilata. Lo puedes encontrar dilatado, ¿vale? Ya veremos mañana casos de dilatación uretera. Cuando el urete repta y se abre, ¿vale? ¿A partir de qué diámetro de apertura se considera que el urete estaría en una situación de lucha? ¿Vale? Hemos visto reptar, ¿ok? Pero a veces se tiende a abrir. Ya habéis visto en el vídeo de antes, ¿no? Aquí, en este vídeo. Que se va a abrir, el ureter está aquí. ¿No? Se va a abrir. Ciencia, más global. Vale, ¿lo hemos visto cómo se ha abierto? Hacemos un cine loop, grabamos el vídeo, hacemos un cine loop y cuando vemos que el ureter hace su máxima apertura, medimos. Si eso mide más de 6 milímetros, ese ureter está luchando. ¿Hay alguna dificultad distal a ese punto? ¿Vale? Si mide menos de 6, no. Eso está estudiado. Vale, eso sería el compartimento anterior. Habría que añadir el compartimento lateral para ver el ureter en su porción intraparametrial, que es lo que en el addendum se va a poner. De hecho, creo que ahora lo podría explicar un poquito porque lo estuve explicando en Perú el otro día, pero creo que en esta charla no está metido. Lo busco en la presentación de Perú y se lo muestro. Tabique recto vaginal. Tabique recto vaginal, esto fue una de las grandes discusiones en el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque los que no hacían ecografía decían, tabique recto vaginal está aquí. No, perdona, no. O sea, esto es el peritoneo del Douglas. Yo lo abro y el tabique recto vaginal está más abajo, entre la vagina y el recto. ¿Vale? Entre la vagina y el recto. Por tanto, el tabique recto vaginal es esa línea hiperecogénica distal a la reflexión del Douglas. Entonces, dices, ¿cómo identificamos bien el tabique recto vaginal? Vale, pues yo trazo una línea tangencial al cervix que vaya al recto y de ahí para abajo el tabique recto vaginal. Cojonudo. Pero la imagen que me ponen en el documento es mala porque es tangencial, pero va así. Me toca en la reflexión. Esto debería haber sido así y de ahí para abajo el tabique recto vaginal. Por eso, yo lo que aconsejo es irse un poquito más abajo. Las lesiones a este nivel de endometriosis pélvica profunda son extremadamente raras. Pero pueden ocurrir, y si ocurren pasa como con el trígono, es una cirugía mucho más compleja. Como te surja una fístula tras haber elaborado el trabajo rectovaginal, quitado la lesión, no te quiero contar si te tienes que plantear una resección segmentaria del recto aquí abajo, a 2-3 centímetros del margen anal. La probabilidad de fístula multiplica por 3. Pues luego, esta cirugía, operar aquí no es lo mismo que operar aquí. ¿Vale? Operar allí no es lo mismo que operar aquí. Y eso, para los que son cirujanos, lo sabemos bastante bien. Y describir las lesiones en el tabique rectovaginal, que pueden afectar solo al propio tabique, o pueden afectar al tabique y al recto, o pueden afectar al tabique y a la vagina. Aquí es muy raro. La mayoría de lesiones se concentran en esta zona de aquí, que es una mezcla un poco de todo. ¿Vale? Por eso, aunque la expresión de retrocervical no es una expresión anatómicamente aceptada, la realidad es que sí que refleja que aquí está tocando el fondo sacovaginal, el Douglas, la parte posterior del cervix, que también hay también el ligamento uterosacro en el lateral, ¿vale? Y la cara anterior del recto, extraperitoneal o intraperitoneal, ¿vale? Esta zona. Ahí es donde están la mayoría de lesiones que afectan al tabique. Teniendo en cuenta que para mí, esto es opinión, el tabique está
realmente más abajo. Y ahí es muy raro ese tipo de lesión. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir que podemos afectar al tabique y la vejiga o al tabique y al recto. También ahí el recto y aquí la lesión en el tabique rectovaginal. Esto sería la vagina, esto sería el tabique. Yo no estoy, lo digo con toda claridad, a mí estas imágenes no son de la anatomía. Por eso cuando lo explico, lo digo. Y para mí esto es más ligamento uterosacro pegado al recto y a la vagina, que no el tabique rectovaginal allá abajo. Pero bueno. Y nos vamos al sigma. Perdón, al recto sigma. El recto sigma tiene la porción de recto extraperitoneal, la intraperitoneal, la unión recto-sigmoidea y el sigma. ¿De acuerdo? Y esto sería el margen anal. Entonces nosotros tenemos que buscar lesiones aquí, que serían las que afectan al tabique rectovaginal, insisto, muy raras, aquí, en la unión o en el sigma. El 99,9% de las lesiones están siempre en la cara anterior. Casi rarísimo la cara posterior. ¿Vale? Vamos entrando en el tabique, es que ya hemos pasado. Esto es el sigma, el recto, perdón. Y examinamos, esto ya es sigma, unión sigmoidea a unos 8 centímetros, que lo hacemos un poco a ojo, todo esto es sigma. Yo voy examinando todo el sigma, ¿vale? Hasta que vea algún engrosamiento. Eso veremos mañana, ¿vale? Y prácticamente ves todo el recto y todo el sigma. O sea que a veces una paciente que tenga un dólico sigma, pues te es más difícil evaluarla. Como digo, casi siempre las lesiones en cara anterior. Cuando uno ve una lesión tiene que medir 3 diámetros: el longitudinal, la altura y la anchura. Y en el plano transverso tiene que estimar el porcentaje de la circunferencia del intestino, es decir, del recto o del sigma que está afectado. Aquí diríamos que casi el 50%. ¿Vale? Y luego, las lesiones, ¿cómo se ven? Casi siempre hipoecoicas. Hipoecoicas. ¿Y en qué hay que fijarse? En el borde, en cómo es el contorno interno de la lesión. Esto está sobre la muscular, pero es liso, ¿lo veis? Esto está empujando, no está infiltrando. Esto es liso, esto es en forma de cometa, está empujando, pero no infiltrando. Cuando ya vemos irregularidades, como veis aquí, esto ya es sospecha de infiltración de la muscular. Y si vemos totalmente especulado, como vemos aquí o como vemos aquí, eso es sospecha de infiltración de la, incluso hasta la submucosa. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia en mirar esto? ¿Por qué al cirujano le interesa eso? Porque se ha demostrado que estas lesiones no infiltran, empujan, por lo cual se pueden plantear una resección discoide o una afeitada, un shaving, mientras que estas lesiones se ha demostrado que infiltran y estas tienen que ir a resección. ¿Ok? Esto sería cuando hay esta lesión en lo que se llama el signo del cuerno del alce, del mus, sign, y esto sería la del sombrero, el tocado de plumas, del jeringuillo, que es como se denomina esta lesión. Pero bueno, lo que tienen que describir es, o lo que tienen que entender es que sería una lesión tipo A, tipo B, borde liso, no infiltra, tipo C, borde irregular, posible infiltración, tipo D y E, borde especulado, va a haber infiltración, y luego tendríamos un tipo de lesión, la F, en donde no es que penetre, como se ve aquí, que están entrando, sino que retrae. Estas son raras, bastante raras. Las más frecuentes son estas. Hipoecoica, medimos los 3 diámetros, vemos la circunferencia, y luego hay que ver si hay una única lesión o más de una lesión. Y se habla de lesión multifocal o multicéntrica. Multifocal es cuando hay al menos una lesión en el recto y otra en el sigma. Multicéntrica, cuando hay 2 lesiones en el mismo trayecto, por ejemplo, 2 lesiones en el recto o 2 lesiones en el sigma. Si tú tienes 2 lesiones en el recto y una en el sigma, tienes lesiones multifocales y multicéntricas. ¿Entendido? Esto es lo de las medidas, cómo se
que hacer, y lo de esto sería una lesión multicéntrica, ¿de acuerdo? Y si aparece más arriba, aquí tenemos, ¿vale? Multifocal, una en el recto y otra en el signo. Hay que intentar, a los cirujanos esto les importa bastante, medir la distancia que hay entre el borde inferior de la lesión y el margen anal, ¿vale? ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Hay varias medidas descritas. No es fácil. Para mí, tienes que tener experiencia, no es fácil. Y lo suyo es coger el plano sagital, porque es verdad que aquí el recto es recto, ya no se te va a ir, y esta ascendente cuando tiende a ser bajo, es decir, cuando la lesión está muy cerca del receso. Porque todo lo que sea cirugía intraabdominal no es lo mismo que cirugía intraperitoneal que extraperitoneal. ¿De acuerdo? De manera que esta lesión esté aquí o aquí, para el cirujano ya tiene menos relevancia. Pero que esté aquí o que esté aquí, ya sí tiene relevancia. ¿Vale? Entonces, como ahí es más sencillo y más recto, trazamos una línea, retiramos la sonda y medimos. Insisto, no es fácil. Las lesiones del fornix vaginal posterior las vemos mejor si tenemos, mañana veremos, si tenemos gel en la vagina, como he explicado esta mañana. El guante o el gel, vemos la pared vaginal, esto es el ligamento uterosacro, ¿vale? La pared vaginal, y ahí podríamos buscar lesiones, ¿vale? En esa zona retrocervical que hablábamos antes, aunque el término retrocervical se descartó, no se quiso poner en el documento, hay lesiones que afectan a la parte posterior del cervi, al fondo sacovaginal posterior, a veces el ligamento uterosacro y a la cara anterior del recto, que tienen forma como en reloj de arena o en diablo, que se llama. Y entonces eso habría que describirlo. Y normalmente son lesiones que afectan a 3 o 4 estructuras a la vez: vagina, ligamento uterosacro, recto. Los ligamentos uterosacros los he explicado esta mañana: corte sagital, banda hiperecogénica, corte transverso, banda hiperecogénica. ¿Vale? Y aquí hay que decir si está en el propio ligamento, que ya estaría hacia el parametrio lateral, o en el torus uterino, en el centro, siempre en el corte transverso. Pero podemos medir verlo en el corte longitudinal. Y, finalmente, la manera de reportar. Este es un esquema de cómo se aconseja que se reporte. ¿Y qué vemos aquí fundamentalmente? Que es un reporte de tipo topográfico. Topográfico. ¿Dónde están distribuidas las lesiones? ¿Vale? Lo que hemos dicho. Aquí voy a poner un par de vídeos. Canal anal, elevador del ano, vagina con gel. ¿Desliza eso? Sí. Sí, ¿no? Tabique recto vaginal, canal anal vacío, recto, mejor dicho. ¿Desliza? Sí. Vale. Pues si con esa simple maniobra ustedes descartan la presencia de implantes en el tabique recto vaginal. Porque cojan 2 hojas, 2 folios, pónganle un chicle en medio y traten de deslizarla una sobre la otra. ¿Qué va a ocurrir? Se van a jugar. No, van a deslizar. Con lo cual, con una maniobra muy sencilla, esto no está escrito en el consenso, pero lo explico yo, con una maniobra muy sencilla, ustedes dicen, desliza, me olvido, ahí no tengo que seguir mirando. No va a haber lesiones a ese nivel. Lo que esto sería con el gel en vagina, como se ve con el gel en vagina, se ha metido gel en la vagina, cortesía Mauricio León, ¿vale? Y podemos ver el fondo saquino-vaginal posterior. Aquí hay 2 escuelas, claramente, lo he dicho. Los que van a, esto sería el nodulito en el fondo saco-vaginal posterior, ¿vale? Y hay autores que dicen, hombre, yo incluso me encuentro más cómodo poniendo, es que no hay vídeo aquí, rellenando el recto con suero. Pongo una sonda con una tiema, lobo o una Foley, relleno el globo, lo tiro contra el esfínter, ¿vale? Y
meto suero dentro de área. ¿Y qué vemos? Pues lo que vemos es que ve la lesión. Aquí, ¿vale? Y aquí tendríamos otro caso. Vale, ¿vale? Otra lesión aquí con el suelo dentro. Y vemos mejor los dos. Existe un cierto debate si la paciente que se va a hacer una ecografía de endometriosis pélvica profunda tiene que ir con preparación intestinal o sin preparación intestinal. Y hay opiniones en los dos sentidos. Hay quien dice que la escuela brasileña, preparación intestinal sistemática, la escuela italiana y belga, dice que no es necesario que haya una preparación para ver las lesiones. Yo, particularmente, prefiero que la paciente venga con la ampolla rectal vacía. ¿Vale? Porque no veo más lesiones, pero veo mejor cuánto infiltra la lesión. ¿Vale? O sea que yo estoy de acuerdo con la escuela italiana en que la preparación intestinal no es estrictamente necesaria para identificar que hay una lesión, porque como siempre ves la pared gruesa, la ves. Ahora, si tienes material fecal, gases, heces en la ampolla rectal o en la parte distal del sigma, ya el ver si el borde es liso, si es ondulado, es más difícil. Porque ahí sí se te generan artefactos de sombras y demás. Por lo cual yo sí prefiero que la paciente venga con la ampolla rectal, un enema, un microlas, un rato antes del examen. ¿Vale? No hace falta, bueno, la escuela brasileña también es que se pasa, es decir, no, una dieta de bajo residuo, el Citraflex, oiga, casi estamos preparando para una colonoscopia. Tampoco no molestemos a la paciente tanto. Hay que instruirla y dice, venga defecada antes del examen, o si no, póngase 20 minutos, media hora antes, un medio enema o un microlax, o sea, un enema pequeño de 20-40 centímetros cúbicos, que evacúe, y eso es preferible. Igual que la vejiga, vacía, no, y llena, tampoco. Una vejiga medio llena es lo óptimo. El documento de consenso sí que habla de la ecografía 3D. Yo creo que la ecografía 3D pues puede tener valor para las lesiones raras distales del tabique rectovaginal, como es este caso, donde se ve aquí la lesión. Aquí estaría la lesión. Pero es que es muy raro, o sea que realmente una eco 3D no sirve de mucho. Puedes obtener imágenes, pues sí, bonitas, ¿de acuerdo? Lo hemos estudiado. Vale. Como se ven las lesiones del recto, sobre todo con ecografía 3D, pero no sé si lo digo mañana, me parece que la charla de mañana de la endometriosis, si lo digo, realmente no diagnosticamos más utilizando 3D. ¿Vale? Pues aquí tenemos una lesión, aquí tenemos la lesión y aquí el corte corneal tenemos la retracción de la mucosa del intestino. Ah, pues sí lo tengo, el adendum. Eso es lo que les decía, no me acordaba. Este es el adendum que se va a publicar ahora, donde habla del parametrio anterior, pilares pubesicocervicales, parametrio lateral, ligamento de McEnroe y posterior. ¿Por qué interesa? El anterior realmente poco, porque el anterior nos vamos a los ureteres, a la unión uretero-vesical. Y eso ya lo hemos visto. Lo que no está en el documento de consenso es el trayecto del urétero en el túnel parametrial y, si se fijan, el ligamento posterior, el parametrio posterior es el ligamento uterosacro hacia atrás, donde también puede haber afectación. Y ahí hay que mirar, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el uréter con la vena uterina, el territorio de los vasos uterinos, mejor dicho, la zona del intestino, de la ilíaca, y aquí el uréter que quiere simular que está pasando por debajo de los vasos uterinos. ¿Vale? Y aquí tenemos el uréter, que es lo que les he mostrado, entre los vasos uterinos y el uréter del por medio. Esto sería la zona del parametrio lateral. En definitiva, el documento de consenso IDEA es el primer consenso que se ha reportado para describir y reportar, para la redundancia, los hallazgos ecográficos. Es recomendable su uso, aunque
Y los estudios de validación de momento son escasos, de hecho hasta la fecha solamente hay un par. Y nada más. Pregunta.